Yo soy mi linaje. ¿Quiénes forman parte de mi linaje? ¿De qué nos sirve sanar las heridas de nuestras abuelas? ¿Existe una herida colectiva en nuestra familia? ¿Qué consecuencias tiene no sanar a mi linaje? ¿Cómo empiezo a sanar a mi linaje? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estés acompañando en esta ocasión. Yo soy Erika Juárez. Alison Arellano, haciendo que suceda. Muchísimas gracias por estar un episodio más con nosotros y hoy tenemos un súper capítulo donde voy a ser yo la invitada. Porque creo que es tu tema, o sea, el sanar nuestro linaje. Quiero decirles, y para quien no sepa, Erika hace uno de los retiros más bonitos a los que he ido. Un retiro muy completo, muy completo, porque no nada más es la conexión en un grupo de mujeres, contenido por mujeres, que comparte mucho con esta selva de Puerto Morelos, el lugar, la atención, la energía, el temazcal, quien guía el temazcal, las palabras que da. Yo creo que de verdad es una sanación demasiado profunda la que se trabaja ahí, y creo que sí merece totalmente uno o varios episodios, y que aparte ya estamos a próximas fechas de que sea, ¿cuál edición? La cuarta generación. La cuarta generación edición, me quedé con el capítulo pasado de las temporadas. Pero sí, justamente, yo estuve el año pasado, que llegué al retiro. No, fue este año, pero en marzo. Año? Ok, yo pensé que lo hacías cada octubre. No, marzo y octubre. Marzo y octubre, sí. Ok. Y que independientemente o sea, del retiro, que sí, pues bueno, al final justo ha sido uno de los temas que la vida me ha ido llevando a trabajar por mi propia historia. Creo que es más bien justo eso, ¿no? Como el darnos el permiso de entender que no soy solo yo aquí como botado justo en el monte y ahí como cabra y sola, ¿no? Sí. Sino que formo parte de un linaje, y que eso tiene un montón de connotaciones, de cargas, de aprendizajes, de dolores, de maestras, de maestros, de razones, y que entonces pues es, digamos que de alguna manera reciente que se le pueda dar el peso que eso corresponde. Y entonces, bueno, claro, gracias por hablar tan bonito del retiro. Yo creo que en un retiro o en un taller no sanamos del todo, ¿no? O sea, claro. no es que como que tú vayas 3 días y entonces sales de ahí de ¡tará! Soy nueva persona. No, yo creo que pero sí abre muchísimas cosas y puedes sí sanar algunas y otras que se quedan pendientes, como para decir, bueno, ya lo visibilicé y ahora me toca seguir, ¿no? Claro, que es justamente la base en terapia, la base en absolutamente todo. O sea, yo creo que sí es un trabajo continuo, pero te permite darte cuenta que muchas decisiones de tu vida, como muchos patrones, muchas relaciones, muchas cosas de tu vida, no eres consciente de que las estás repitiendo. Y de repente escuchas la historia de la tatarabuela y dices, wow, o sea, me resuena en muchísimas personas de mi familia. Claro, y que ahora además está un poco de moda. Voy a hacerle anuncio a una serie que está en Netflix, porque de verdad está muy resonada. Qué hermosa está, sí. Que se llama Another Self en inglés, y en español en México le pusieron Mi Otra Yo. Hay mucho de ahí que rescatar. Claro, también hay que ser conscientes que está novelada para que pueda atraparte también y ser una serie de Netflix, ¿no? Sí. Plantean justamente todo este tema de la herencia, del linaje, de todo lo que puedes desconocer de tu propia historia y del impacto que eso genera al ser desconocido, justamente al no estar abierto a la verdad. Y lo trabajan a través de algo que se llama constelaciones, que en algún punto hablaremos de eso, porque no del todo coincido con toda la técnica, pero al final sí hay gran parte de ello que al ponerlo en la luz, entonces podemos sanar cosas que ni siquiera sabíamos que formaban parte de nosotros, ¿no?
Y yo te quería preguntar, Eri, yo creo que primero, ¿quiénes forman parte de este linaje? O sea, ¿hacia dónde yo puedo empezar a ver la línea para hasta dónde llega? Claro. Justamente creo que cuando nosotros podemos ver, yo digo que es como la ley del avión, ¿no? Cuando vemos a los que están en las alitas, que serían como nuestros pares, eso serían nuestros hermanos, con los que crecí Primos. dentro de una familia, así, principalmente hermanos, primos, que digamos que están como al mismo nivel, ¿no? Y luego los que están hacia arriba, que serían obviamente mis papás de inicio, y hacia abajo, si es que yo tengo una pareja, estoy casada o tuve hijos, mi descendencia o la que pretendo tener. Y entonces a este primer como nivel le llamamos generación, simplemente es como tu familia generacional, porque es la que está viva y es de la que provienes y con la que convives, digamos, en el día a día aún. Pero además tenemos la transgeneracional, que es la que está muerta y que forma parte de la línea que sigue hacia arriba, de donde venimos todos, ¿no? Y parte de ellos también le puedes conocer o llamar como ancestro, pero en algunas divisiones los ancestros más bien son esos que son hasta 4 o 5 generaciones arriba, que hay mucho de ellos que ya no se conoce, que más bien es como el mito y ya está como muy lejos esta historia, que difícilmente podrías obtener información de ellos, pero que al final existen, ¿no? Claro, y que tienen un impacto en nuestra vida. ¿Y cómo empiezo? O sea, bueno, la pregunta sería, ¿de qué nos sirve sanar estas heridas? Bueno, primero tendría que como evidenciar que existen heridas o no, o qué, o cómo, ¿no? Porque claro, el tema es que a veces como que no nos damos cuenta que las historias de la historia de la historia de la historia tienen justo esto que llamamos patrones familiares. Entonces, cuando empezamos a visibilizar el abuelito, la tía, el primo y a ver, y entonces hacemos un mapita que le llamamos genograma, que es justamente dibujar a los miembros de la familia. Los cuadritos son los hombres y los circulitos mujeres. No tiene nada que ver con nada de género ni nada, simplemente para poder distinguirlos. Y el triángulo son los embarazos donde todavía no sabes el género del bebé y o que mueren sin que sepas qué era, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezas a dibujarlos justo para poder identificar y poner sobre plano quiénes eran, quién se casó con quién, cuántos se divorciaron, quién se fue, el que se fue por cigarros y no regresó, el que tenía alguna adicción, el que no tenía dinero, el que tenía mucho dinero, al que no le robaron la herencia, el que era veterano de guerra, el que es sobreviviente de guerra, y entonces empiezas a hacer las historias y aparte es tan bonito como poder plasmarlo y darte cuenta de todo lo que ha sucedido en la información transgeneracional para que tú llegaras aquí. Yo tengo una frase que me gusta mucho y que me la llevo en el corazón al retiro, que es: somos el producto del amor de miles. Uh-huh. Porque poder hacer esa conciencia de cuántas personas tuvieron que estar juntas para que tú pudieras llegar aquí, es impresionante. Tantas cosas que tuvieron que pasar. Oye, Eri, y por ejemplo, obviamente el retiro se llamaba Sanando mi linaje femenino. Uh-huh. Y obviamente trabajamos únicamente toda la parte femenina de nuestro linaje. ¿También se sana la masculina? Claro, lo que pasa es que cuando vamos haciendo este familiograma o genograma, vamos entendiendo como el hilo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, cuando nosotras como mujeres vamos sanando el linaje femenino o la intención de por qué hacerlo desde ese lugar, es porque en la epigenética se ha demostrado que hay una partecita chiquitita en la célula que se llama mitocondria. En esa parte está toda la información, literal toda la información de los ancestros. Por eso existen estas pruebas genéticas donde puedes tú mandar una prueba de tu saliva y así, y entonces pueden decirte, ay, eres 20% africano, 50% europeo, español y 2% marrueco, ¿no? Sí. Porque está en la información de la mujer. Pero ¿qué pasa? Que al final, para que esto se active, necesita un esperma. Y entonces no es como que esta parte no sirva, ¿no? O no tenga nada, sino que el óvulo en la mitocondria tiene toda la información. Y llega el esperma, ¡pup! Y él es el que lo activa. Y entonces, si lo vemos desde ese lugar,
le debemos al masculino todo lo que somos. Y yo espero que quien me esté escuchando y sea feminista y tal, no lo tome personal y no vaya a sonar así como súper de, ¿cómo que yo le debo todo? Pero la realidad es que este mundo es dual y entonces de nada serviría un óvulo ahí si no hay un esperma que lo fecunde. Y entonces el tema es que quien tiene toda la información es el linaje femenino. Pero entonces cuando yo hago ese hilo conductor, estoy sanando a los dos. Okay. Porque el tema es que ese linaje femenino requirió de un linaje masculino para que se diera, si no, no existiría. ¿Cómo se llama la que nos dio el temazcal? Naima. Naima, qué mujer, qué palabras y precisamente lo que nos dice en la danza que hicimos antes, bueno, más bien es como el pequeño ritual antes de entrar al temazcal y cómo nos platica de esa energía masculina y de esa energía femenina y ella está rodeada de todos sus compañeros hombres que son quien ponen las piedras adentro del temazcal, Claro. quien la acompaña en la música, el amor y la ternura con la que se hablaban en Con la equipo, que la soportan, ¿no? exactamente, ¿no? Fue tan bonito y fue como, ay, no sé, demasiado empoderante entender que ese sería el objetivo de cualquier movimiento, de cualquier lucha. Llegar a esa conciencia de decir, nos necesitamos y nos necesitamos sanos y nos necesitamos en amor. Pero bueno, creo que eso da para... Claro, porque para el tema otro entonces podcast. es integrar, o sea, pareciera que a lo mejor no fue tan claro, pero el tema es que si tú vas sanando al femenino, integras al masculino. Claro. Y entonces estás haciéndolo para ambas partes, pero podría haber en efecto un retiro específico para lo masculino, por supuesto. Pero bueno, regresando justo a la pregunta inicial, entonces el tema es que entre todas estas historias, todas las familias tenemos secretos. Claro. En todas las familias hay un familiar que fue o alcohólico, o que tuvo hijos fuera del matrimonio, o que hizo algún fraude, o que estuvo en la cárcel, o que cometió incesto, que violó a alguien, como, ¿sabes? Todas estas historias que al final justamente por lo que implica moralmente no se hablan. Y entonces se huele, se siente, los secretos se huelen. Es como que algo, y decimos incluso, algo no me huele bien. Es que yo sabía que no formaba parte, pero no sabía por qué. Claro, eres adoptado. Es que, ¿no? Y entonces, de velar estos secretos familiares, lo que hace es dar la oportunidad de que no se repitan. Todo lo que no se sana se repite. Y se repite en copy-paste, ¿no? O sea, por literal, o en la polaridad. Por ejemplo, si hay un papá alcohólico, entonces puede haber un hijo o un nieto que más bien aborrece el alcohol. Y lo que pareciera hacia afuera es, claro, lo que pasa es que lo sanó, no lo sanó. Le tiene tanto miedo porque lo tiene ahí integrado que más bien lo repele. Eso no es estar sanado. Claro. Y entonces puede haber quien consume igual que el abuelo o el papá o tal, y el que no quiere nada que ver con eso, pero porque no está sanado. Entonces, todos los temas que tienen que ver con abundancia, con dinero, con las infidelidades, con la infertilidad, con la violencia, son transgeneracionales. Entonces, ¿cuál es la importancia de sanarlo? Eso, justamente que yo no puedo cargar con lo que está atrás de mí. A mí no me toca cargar ni sanar mi linaje. Por eso el nombre que yo utilicé fue reconciliándome, porque yo no puedo sanar a los que están atrás de mí. Me sano yo desde mi historia para que los de abajo no lo repitan, empezando conmigo. Entonces, más bien, es como hacer un corte. Honrar mi historia, reconocer mi origen y que desde ahí entonces elija no repetir todo lo que estaba ahí. Pero a veces cuando ni siquiera lo sé, ¿cómo hago para frenar algo que no conozco? Sí, que no eres consciente. Así es. Del por qué tantas decisiones, cuántas, o sea, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el retiro y empiezas a hacer conciencia de esa historia y decir, todo lo que dije que no sería, lo estoy diciendo de esta manera. Y si no lo sano, lo veo en mi hermana y lo voy a ver en mis hijas. Se da. ¿Y qué pasa con los hombres, por ejemplo? Yo creo que muy parecido, porque lo que pasa es que al final ellos vienen de una mujer, entonces toda la información pues de todas maneras también está heredada. Lo que pasa es que es como si
la carga estuviera en la mitocondria de la célula en el óvulo, pero Ajá. ellos al final pues también vienen de una mujer. Más bien es que ellos activan esa información, pero no es que ellos no la tengan, solo es que no la cargan. La carga la mujer, como carga a un bebé, como, ¿sabes? Entonces, más bien es que ellos tienen también toda esta herencia, pero son quienes activan. Entonces, obviamente también ellos repiten patrones, también ellos vienen cargando toda esta información, y de ambas partes, tanto hombres como mujeres, tenemos la información pues de nuestro árbol completo, ¿no? De la mamá y el papá, o sea, de mi mamá y de mi papá, y de la mamá y el papá de mi mamá, y la mamá y el papá de mi papá, pero además cuando eres hijo por adopción, por ejemplo, tienes tanto la información del aprendizaje del árbol al que llegas, como de la familia de origen, evidentemente. Padre biológico solo hay uno, madre biológica solo hay una, y eso no se puede negar. Y los padres por adopción tienen que poder honrar porque le dieron vida a ese que ahora es su hijo. Y muchas de las veces, a veces lo que hacen es más bien como de, ay, porque esa mujer que no te quiso y ese hombre porque te abandonó. Y es, ajá, pero te regaló lo más grande que puede haber en este universo, y desde ahí tendríamos que poder arrancar, que es honrar la vida. Claro. Nada más por eso ya tengo mucho que agradecer. Cómo hayan sido, qué hayan hecho, eso es otra historia, y poco a poquito irlo como abriendo. Pero los hombres creo que justamente tienen mucha herencia mal aplicada, que es lo que los ha llevado a que desde la energía de lo masculino de alguna manera se comporten como lo hacen, porque transgeneracionalmente fueron como deformando lo que implicaba proveer, lo que implicaba cuidar, lo que implicaba dar vida, lo que implicaba desde el masculino plantar una semilla, y entonces más bien es que se fue deformando, pero ellos mismos lo cargan, y tan lo cargan que también lo sufren y les duele. El hombre que genera violencia no es que lo disfrute, pero está en su genética. Y en su genética no me refiero solo a su ADN, sino a esta información transgeneracional. ¿Por qué mandan a los hombres a la guerra? Y bueno, ahora hay mujeres que también ya se pueden enlistar en algunos países, pero normalmente, o sea, en la historia, ¿por qué mandaban a los hombres a la guerra? Porque tienen esa información en su gen. Y entonces, claro, ¿cómo hago para que eso tenga un lugar funcional, entre comillas, para ejercerlo? Pues vete a la guerra, ¿no? Pero cuando eso no tiene dónde echarse, porque ya no tengo que salir a corretear un mamut, pues ¿qué hago, no? Y entonces empiezo a repetir ciertas cosas que justamente ni yo tengo claras ni conscientes, donde desde mis inseguridades, desde mis propias heridas, desde mis interpretaciones, la manera de poder lograr esa salida de esta energía es pues violentando, mancillando, sometiendo, pero no es como que de alguna forma lo elijan conscientemente. Yo soy fiel creyente de que eso no es así. Y bueno, por si cabe la información, soy experta en el tema de violencia de género, y no lo digo solo desde una percepción, vamos, ¿no? Bueno, eso de decir experta me suena un poco raro, pero vamos, estudié eso, ¿no? Y entonces no creo que exista un hombre que lo haga por placer. Incluso hablábamos fuera del aire de asesinos seriales y estas cosas. Tienen una enfermedad, no es que lo disfruten en conciencia, es porque hay una enfermedad, y esas cosas también se heredan en el árbol, la esquizofrenia, la bipolaridad, porque vienen en el aprendizaje, así como heredas la diabetes y el cáncer y otras cosas, ¿no? Entonces, el miedo a la pobreza, el miedo al éxito, el miedo a ser visto, todos los hombres son iguales, todas las mujeres sirven solo para dar hijos, eso es aprendizaje. Y entonces cuando yo puedo mirar mi árbol sin juicio, me doy el permiso de no repetirlo. Y entonces sí tenemos una herida colectiva en la familia. ¿Sí crees que venimos como a sanar algo hasta que una generación dice, güey, ya, hasta aquí alguien se tiene que dar cuenta y tenemos que parar de lastimarnos o de repetir esto que nos está pasando? Qué buena pregunta, porque la verdad es que con ganas de ser honesta, no sabría qué decir con exactitud. Desde lo que he visto, por lo menos más bien con los pacientes que atiendo, con la gente que va al retiro, podría decir que sí, pero
se va transformando generación a generación. Por ejemplo, tu propia historia. Sí, por ejemplo, mi abuela fue mamá soltera. La mayor de 5 o 7 hermanos, la verdad es que ahorita ya no me acuerdo cuántos hermanos eran, ¿no? Pero fue la mayor. Y crió a todos sus hermanos, casó a todos, y la más chica y ella son mamás solteras. Mi mamá fue mamá soltera de mí. Y después mi hermana es mamá soltera. Y literal, mi mamá me tuvo a los 19 y a los 7 años tuvo a mi hermana. Y en otro episodio justo yo compartí que tenía 2 actas. Y entonces mi hermana cuando se embaraza fue poquito más grande que mi mamá, se embaraza a los 21 y a los 7 años y cachito tuvo a mi sobrina, la siguiente, la segunda. Y entonces también mi sobrina la grande tiene 2 actas. Entonces yo le decía, es que tú eres la evidencia de repetir literal, ¿no? Pero ella no se daba cuenta. Y sin quererlo en las palabras, ella me decía, es que tú eres hija de mi abuela y yo soy hija de mi mamá. Y en la realidad es que eso era como lo que se transmitía en la familia, como de tú no te pareces a mí y tú no te pareces a tal. Y entonces, claro, mi mamá no parecía hija de mi abuela. Era como si fuera mi hermana y menor, ¿no? Entonces, más bien era como si mi abuela fuera mi mamá, luego seguía yo, luego mi mamá y luego mi hermana. Al grado tal de que cuando mi hermana se embaraza, se juntaron mi mamá y mi hermana para darme la noticia a mí. ¿De qué va a decir Erika de que esté Jessie embarazada, no? Y entonces, claro, ir acomodando el lugar que le toca a cada quien ha sido tan importante porque es regresarle el poder a la persona que le corresponde. Y entonces, muchos de nosotros tenemos problemas con nuestras mamás principalmente. Claro. Cuando yo empiezo a mirar a mi mamá desde su mejor versión, en todo su potencial, confiando absolutamente en su sabiduría interna y en decir, te lo dejo porque te corresponde, confío en que tal vez no es hoy, pero será tu momento y vas a tomar el lugar que te toca porque eres mi madre y por eso te lo regreso y lo honro. Entonces, sin querer algo va pasando que ellas empiezan a comportarse desde ese lugar. Cuando yo te quito el poder y digo, claro, no sabe, no hace, no esto, no lo otro, es que no sirve para nada, es que ni parece mi mamá, claro, también por amor a mí se comporta así y entonces parecía que yo tenía una hija cuando no era así. Entonces, qué importante es poder ir justo haciendo estos acomodos para que entonces, por ejemplo, esta herida colectiva que parecía como la maldición, ¿no?, de puras mamás solteras y entonces todas sin pareja y tal, pues hoy se va rompiendo. Mi hermana está felizmente casada, lleva 10 años casada, yo tengo pareja y entonces vas haciendo el trabajo que te corresponde para que eso que parecía una herida colectiva en efecto vaya cambiando, ¿no? Qué fuerte. Sí. Y la siguiente pregunta que es, y bueno, ¿y qué pasa si no la sano? Lo que no sana se repite. Y que de alguna forma no solo se repite, sino que también si lo resistes ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo hago para sanar, decía yo hace ratito, algo que no está en mi conciencia? Y algunas personas que nos están escuchando seguro dirán, bueno, ¿y si yo no tengo información de la bisabuela y de la tatarabuela y de la...? Yo lo que diría es, cierra tus ojos y tu cabeza no lo sabe, pero tu cuerpo sí. Todas las memorias más genuinas de trauma y de felicidad están en nuestro cuerpo. Por eso nos encanta la comida y cosas que nos generan placer. Y entonces cuando conectas con el placer, lo quieres repetir porque te hace feliz. Pero entonces también hay cosas que rechazamos que no sabemos por qué las rechazamos. Solo es como de, eso no, porque yo. O, ay, es que la gente así me cae gorda. No, ay, es que hoy viene otra vez el que se queja. ¿Y por qué a ti te hace tanto cortocircuito ese que se queja? Y entonces a lo mejor no estás consciente de ciertas memorias, recuerdos. La mayoría no tenemos recuerdos vívidos de los 8 para abajo, ¿no? Sí. Cuando lo más importante que vive el ser humano es de los 0 a los 7 y lo que está en vientre. Pero entonces es claro, no es que te acuerdes como si recorrieras una película, no te esfuerces por recordar. Conecta con el cuerpo porque la información está ahí. Entonces, ¿qué pasa si no lo sano, si no lo veo, si no lo visibilizo y lo traigo literal otra vez repitiendo a la luz? Que si yo no le pongo luz,
va a suceder, y no solamente a mí, sino a los que vienen abajo de mí. Tengo muchas pacientes que justamente yo les digo, si a ti te está costando trabajo, si tú crees que para ti no es necesario, si así tú estás bien porque prefieres evitarlo, no lo hagas por ti. Hazlo por los que vienen abajo de ti. Y más si ya tienes hijos. Porque hace como un par de meses subí un post donde yo decía, lamento mucho, siento mucho que nadie haya sanado las heridas de tus padres y que te hayan educado desde sus heridas. Porque entonces justo ahí es donde seguimos repitiendo. Pero porque yo tengo una mamá y un papá que tampoco nadie cuidó, que nadie atendió, que nadie miró, que nadie abrazó, que nadie validó. Y entonces es mirarlos desde la compasión y decir, claro, tal vez hiciste cosas que me hicieron daño, pero no eres el gran canalla de esta historia, ni sí, tú claro. También la gran loca. Tú también tienes una historia que hacia arriba nadie ha sanado. Entonces, de mí para abajo, tengo la responsabilidad de hacer algo con eso. Y que por lo menos entonces, si decido tener hijos o ya los tengo, no por evitarme el dolor de no afrontar lo propio, entonces haga que lo repitan en ellos. Y habrá que también piense, ¿y si yo decido no tener hijos? Siempre hay gente a la que, no, y siempre hay gente a la que impactas. Si tienes alumnos, si tienes a un aprendiz, si tienes un colaborador en el trabajo, siempre hay alguien que por jerarquía va a estar abajo, no porque sea menos, sino porque hay un organigrama en alguna empresa, lo que sea. Y entonces, al estar abajo, la energía va en el mismo lugar. Y entonces se lo vas a hacer a tu empleado, a tu familiar, a tu sobrino, a quien sea que por jerarquía está abajo de ti. Entonces, de todas maneras, vas a impactar a alguien más. Y como bien decías, de entrada, tu propia historia, ¿no? Sí, las relaciones que tienes. Yo puedo imaginar, estos temas no se hablaban. Nada. O sea, decir psicólogo era de locos en aquellos tiempos. Alguna vez alguien me dijo, ay, esas son puras pendejadas, y es estarte enfocando en que, ay, pobre de mí. Yo, no, se trata de hacerte responsable. La verdad es que somos, creo que muy privilegiados en poder tener esta apertura de temas, el poder decir, a ver, no es que esté loca o no es que esté mal o bien, es simplemente hay una situación que se viene dando y que o me hago responsable o justamente va a seguir pasando. Lo hablamos también de los temas de los asesinos seriales, ¿no? De la diferencia del por qué hoy no suena tanto como antes en muchas cosas. Creo que también ahora hay tratamientos, hay diferentes tipos de psicólogos, psiquiatría, diferentes temas que creo que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Qué otra manera, por ejemplo, de sanar el linaje que no sea nada más el retiro? ¿Desde dónde más lo puedes empezar a trabajar? Sí, claro, bueno, y como decía yo, el retiro no lo sana, ¿no? O sea, el retiro más bien te pone enfrente herramientas que te pueden empezar a movilizar, pero justamente más bien lo que yo diría es, tienes que ir a terapia. Sí. Y el enfoque para eso se llama terapia familiar sistémica. O sea, hay muchos modelos de terapia para atender otras cosas, pero en el tema familiar es en el enfoque sistémico. Porque lo que hace es mirar justamente este tema de los patrones familiares y las repeticiones para que puedas entonces cortar ciertos patrones, que además pueden ser acompañados de otras cosas, como justamente en la epigenética, que es la parte que demuestra desde la ciencia toda esta parte de la herencia, de lo transgeneracional. Hay otra técnica que se llama biodescodificación de memorias transgeneracionales, y en la parte de psicotrauma, que es trabajar las memorias traumáticas, podemos hacer trabajo de memorias transgeneracionales, de memorias traumáticas transgeneracionales. Entonces, la terapia es como el elemento, porque al final si tú lo haces un poco autodidacta, hay muchos libros y hay cosas que pueden ayudarte. Yo hoy diría, si quieren lectura, uno que se llama Ay, mis ancestros, literal, así de ay, de A-Y, mis ancestros, y Este dolor no es mío. Los autores se los debo, se los ponemos en el link, pero son dos libros que te pueden dar mucha información para que puedas empezar a remover, ¿no? Como a rascar, pero que al final rascar sin acompañamiento terapéutico puede ser mucho más doloroso que haberlo dejado allá sentado, ¿no? Sí. Entonces, si lo vas a hacer, que sea con terapia.
y que quiero decirles, y esto ya va desde mi experiencia personal, es muy fuerte. Es un proceso muy doloroso, más si eres como yo, que tiene una lealtad familiar de la típica familia muégano, donde familia es primero y nosotros, y o sea, sí vengo de una familia, creo que es muy típica mexicana, ¿no? De todos así. Y el ir rompiendo patrones y el darte cuenta y ahora verlos de frente tan marcados, a veces es muy doloroso. Y el ponerle límites y el decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no, porque estoy en mi propio proceso, es muy fuerte. Y creo que sí entras en crisis y entras, claro, porque aparte toda tu vida se mueve. Porque en mi caso, por ejemplo, el reclamarle algo a mi mamá cuando ha sido la mujer que me dio la vida, que me ha sostenido en los momentos más difíciles, que ha sido el amor más grande que he tenido desde chiquitita, el decir, hijo, o sea, ¿cómo que tú me heriste? ¿Cómo que tú me hiciste esto? Entonces yo lo imagino así, ¿no? Como darte cuenta que tu propia madre te dio un puñal por la espalda, pero entre más te sigues trabajando, de repente le ves el puñal a tu mamá atrás. Y entonces el otro shock de decir mi abuela, que en mi caso mi abuela es como mi segunda madre, y el decir, ¡ay, tita! O sea, ¿cómo tú te me caes de allá arriba? Y de repente me asomo tantito y trae el puñal acá atrás. Y me asomo tantito más y trae el puñal allá atrás y dices, en su madre, o sea... ¿Y claro, qué hago? O sea, o le voy a dar el puñal a mi hija o me sano. O apuñalas a tu mamá, ¿no? Porque también justo eso que decía, como desde el dolor, donde claro, entonces yo volteo de frente y entonces ahora desde el enojo es, porque tú, porque tal, y es, o sea, sí, claro que dolió. Yo siempre, cuesta mucho trabajo decir, en efecto, tiene nombre y apellido. Fulanita me hizo tal, fulanito tal, porque además ahora en esta cultura de, ay, no te victimices, sí, entonces nadie tiene derecho a decir, porque tú me hiciste. Cuando en realidad es que es descriptivo, es neutral y objetivo. Mi mamá hizo tal, mi papá hizo tal, no es tu imaginación, no, pasó. Pero ponerle nombre sirve para que en efecto justo no siga siendo víctima. Claro. Porque cuando yo lo niego, también justamente entonces me estoy victimizando de mi historia. Claro. A poder decir, sí, pasó esto y esto con mi mamá, o esto y esto con mi papá, o esto con mis hermanos, o lo que sea, y entonces ahora soy yo quien tiene el poder y el control de hacer algo con esa información. Sí. Y nos da tanto miedo justamente hablar mal de nuestra familia, que eso es lo que nos tiene tan atorados. Entonces tenemos que poder descubrir a Bruno, que si se acuerdan de la película de Encanto, justamente es que es el personaje que evidencia el secreto familiar. Y yo no sé si se habían percatado, pero si no, pues sirve para que vayan a verla otra vez, ¿no? Por favor. ¿Y dónde vive Bruno? A Bruno lo excluyen de la familia porque amenazaba que la cosa dejara de ser perfecta. La abuela está empeñada en que la vida de ellos sea, de los Madrigal, perfecta. Y entonces todos iban teniendo un don, y cuando el don de él era descubrir los trapitos sucios de los demás, fue de tú amenazas, entonces tú no, tú estás excluido de la familia. Lo que tú decías, ser diferente, romper las lealtades, implica ser la oveja negra, que te excluyan de la familia. Y entonces lo que él hace es que en realidad no se va, vive tras la pared. Y entonces piensen, cuando queremos enterarnos de algo, ¿qué hacemos? Claro, pones la oreja en la pared, ¿no? A ver si chismeas atrás de la puerta, porque sabes que atrás de la puerta o atrás de la pared hay un secreto del que te quieres enterar. Entonces Bruno por eso vivía atrás. Bruno es el secreto familiar. Y lo que pasa cuando Mirabel, que es el personajito que pareciera que no tiene ningún don, lo saca de ahí, lo descubre, entonces la casa se empieza a desquebrajar, porque es claro, el riesgo de que la casa se te venga abajo. Pero ¿qué pasa cuando todo eso entonces es mirado por todos? Todos se liberan de los roles impuestos y la casa se transforma en algo más bello, que deja de ser lo que era, pero que le da una acogida a todos desde el lugar que tiene cada quien. Y creo que eso es una metáfora súper bonita de lo que podemos lograr todos y cada uno dentro de nuestra familia, haciendo tu propio trabajo. Exacto.
Sí. No esperando que el otro cambie para que entonces tú estés mejor. Sí, o que te la vivas atacándola. Es que tú y eres malo y entonces No. ella... Yo creo que ahí sí, para que veas, siento que no sirve de nada y tú o sea, No, sí, total. no sirve de nada poner a algún malo de la película. Sí te sirve entender, marcar límites y decir, a ver, ya no más, y lo trabajo por mí y justo por los que lleguen a venir para abajo en cualquier área de la vida. Siempre digo que cuando entré a este mundo del feminismo, que solito me fue llevando al tema del empoderamiento, yo creo que cuando me dicen, es que cómo podemos aportar y cómo podemos hacer un cambio en el mundo y qué más podemos hacer y qué marchas, y vamos a empezar por acá adentro. Yo creo que ahí está el verdadero cambio, porque si te sanas tú, sanas a todos los que vayan a convivir contigo. Entonces creo que es muy bonito. Y que hay tanto por descubrir ahí que me parece que si lo hacemos con los ojos de un niño que descubre el mundo, con esa capacidad de asombro, entonces se vuelve lindo con todo y el dolor que eso implica, pero no con juicio, no con rencor, no con dolor, con sufrimiento, ¿no? Y entonces yo les diría, los invito a que de verdad se echen un clavado a la historia, a su historia, porque además es tu derecho. Tienes el derecho de conocer tu historia. Hazte cargo de tu historia y diviértete descubriéndola y entendiéndola. Es como armar un gran rompecabezas, porque además las palabras son maravillosas y cuando te enteras de algo justo es porque estás entero. Pusiste la pieza que faltaba. Y entonces decimos, ¡ah, claro, ya me enteré! Eso quiere decir que estoy entero. Y entonces tengo la entereza, o sea, la fortaleza para plantarme y decir, esto soy, este soy. Me faltaban piezas. Pero entonces si por huirle a lo que parece que sientes y prefieres darle la vuelta, prefieres no hacer caso, al final te va a seguir persiguiendo y te va a alcanzar. Si tienes broncas de lana, si tienes broncas de éxito, si tienes broncas con el fracaso, si eres perfeccionista, si tienes temas de infidelidad, si tienes temas de miedo al compromiso, si tienes fobias que no entiendas por qué y de dónde vienen, si tienes enfermedades crónico-degenerativas que pareciera que a toda la familia le cayó la maldición, aunque pareciera que las enfermedades se heredan, ve a revisar tu árbol, porque estás cargando dolores y cosas que no te tocan, que no te corresponden, pero que porque nadie les ha puesto luz, las estás repitiendo. Y entonces suelta lo que no es tuyo, regrésalo con amor a donde toca y hazte cargo de ti. Tips, Eri, La verdad es que muchas gracias, mi querida amiga y hermosa Alison, porque pues ahora fue justo poder estar yo compartiendo, ¿no? Desde este lugar, el verte transformarte, cambiar, crecer, desde que te haces cargo de ti, desde muchos sentidos, ¿no? Sí. Y creo que lo único que podría decir es que volteen a ver a su alrededor y vean a las personas que los acompañan, a este que es mi centro, mi linaje inicial, esto que yo decía, mi avioncito, ¿no? Que es mi familia nuclear, mamá, papá e hijitos, si es que todavía vives con tus papás, y si ya vives fuera, entonces a quien tú estás eligiendo por familia, ¿no? Y que entonces puedas darte cuenta quién eres tú frente al otro. Esa es la primera parte, porque poco tiene que ver con los demás y mucho tiene que ver contigo. El otro solo se vuelve un espejo o un disparador de cosas que hay dentro de ti que tú no sabes de dónde vienen, que no sabes de dónde conectan y que por tanto no sabes cómo trabajarlas y frenarlas. Y pareciera que el otro tiene la culpa y no es así. Entonces siempre empieza por ti. Y segunda y última, pues simplemente hacerlo con amor, con compasión, hacia mí y hacia mi propia historia, y en total agradecimiento, honrando a los que están atrás de mí, porque sin ellos yo no estaría aquí. Con todo y lo que eso me haya dolido, con todo y lo que eso haya implicado en mi propia historia, pero si yo no lo hago agradecido y honrando a mis ancestros, poco sirve que yo tenga vida y que me hayan regalado la vida,
porque no la estoy usando para bien, no estoy haciendo nada con ella, más que desperdiciando un día más que me robé aire para mí y para los demás. Entonces, con amor y compasión. Me encanta. Gracias a todas por estar aquí, por seguirnos cada martes. Eri, pues sabes cuánto te quiero y que me hayas como dado ese hilito de toda la maraña que venía abajo, pero que de verdad creo que es un tema que a todas nos atañe, a todas y a todos. Muchas gracias. Nos vemos todos los martes desde este bello Caribe mexicano. Salud.